Vernos. Buenas noches, ¿cómo le va? Qué momento, ¿no? De la Corte. No sé cómo lo está ¿Qué viendo. momento? ¿Cómo cree que debería discutir esto mañana la Corte? Bueno, hay dos posibilidades. Una es que no acepte el per saltum como per saltum, ¿no es cierto? La Ujú. vía, no la cuestión de fondo. El per saltum, usted sabe muy bien que es una vía extraordinaria para llegar a la Corte Suprema, saltando la instancia, la segunda instancia, la instancia de la Cámara, por eso se llama per saltum. Nosotros cuando yo estaba en la Corte lo introdujimos en la Argentina por primera vez. Aerolíneas. eh, Todavía no había una legislación que lo regulara. Con los años el Congreso lo reguló, es lo que actualmente está vigente, y en realidad es para casos de extrema gravedad institucional o de gran urgencia, las dos cosas juntas en realidad, de extrema gravedad institucional y de extrema urgencia, eh, que permite entonces evitar la decisión de la Cámara. Normalmente esto a la Corte no le conviene mucho porque es preferible que lleguen a la Corte ya las causas más discutidas con el análisis que hace no solamente el juez de primera instancia, pero también los jueces de Cámara. La Corte podría mañana decir que no está ante esa situación de urgencia o que la Cámara se está por expedir, porque ahí escuchaba la noticia que ustedes daban, que bueno, Claro. hoy también lo leí en La Nación, que ya hay dos votos y como no serían coincidentes, se necesita un tercero, uno que desempate. El tercer juez de esa misma sala de la Cámara se excusó y hay que incorporar a otro de otra sala, pero esto no tendría por qué llevar más de una semana. Así que una salida de la Corte, una posible decisión de la Corte es esta que le digo. Después en la cuestión de fondo hay que ver, el tema es discutible. Yo puedo darle mi opinión. Mi opinión Sí, es sí, que nos interesa. los jueces, los doctores, los jueces que están en la cuestión no tienen razón. Me parece que acá se necesita el acuerdo del Senado porque los dos tribunales no son de una misma jurisdicción. La posibilidad del traspaso de un juez de un juzgado a otro es, bueno, precisamente, es un juez de primera instancia a otro juzgado de primera instancia, un juez de cámara de una sala a la otra sala, o eventualmente a otra cámara, pero acá el tribunal oral es un tribunal que dicta sentencia. En realidad es como si dictara sentencia de primera instancia en un juicio, porque lo que hace lo que llamamos juez de primera instancia, sería una especie de juez de instrucción, es precisamente la instrucción de la prueba, lo que hacía Bonadío, por ejemplo, Ujú. o cualquiera de los jueces federales de primera instancia. El tribunal oral es el que juzga, valora la prueba, produce más prueba y juzga y dicta sentencia. La Cámara Federal es en realidad un tribunal de apelación de las decisiones de los jueces de primera instancia. No es tribunal de apelación el tribunal de oral. Es una opinión, puede ser aceptada o Ahora, no doctor Barra, aceptada. ¿no hay una situación de gravedad institucional teniendo en cuenta que estos tres jueces que se discute el traslado están relacionados con causas de corrupción que involucran a la vicepresidenta Cristina Kirchner? O sea, hay otros jueces en esa situación por los cuales el Senado no se preocupó. Justamente por estos tres sí, dos camaristas que confirmaron los procesamientos y el juez Castelli que tiene a cargo la causa de los cuadernos. Eso es lo que le da gravedad al problema. Eso le da gravedad al problema, evidentemente es una cuestión también que conmueve, ya lo estamos viendo, ahí las imágenes que ustedes están pasando, Claro. y esto podría justificar también si la Corte quiere resolver mañana. Lo que no justifica es que resuelva de una manera u otra, ¿no? Tiene que Doctor, resolver con total neutralidad y tranquilidad. y con respecto al Sí, fondo me del preguntaban asunto, algo. doctor, la acordada que ya dictó la Corte, sobre todo en el caso de Bruglia, que dijo que aparentemente consultado sobre su situación, la Corte dijo no necesita un nuevo acuerdo del Senado. ¿La Corte no se pronunció ya La sobre Corte esto? dejó abierta la puerta. Yo creo que ahora tiene que resolver un caso. En ese momento hizo una interpretación, lo que llama de superintendencia,
dijo, bueno, acá no hay ningún cuestionamiento. Ahora hay una situación litigiosa en el tema. Hay una decisión por parte del Estado y una impugnación por parte de los interesados, que son los jueces, así que ahora tiene que resolver una causa. Yo creo que no tiene por qué estar ajustada a ese texto de las acordadas anteriores, aunque podría ratificarlo o coincidir ya con mayor precisión en las mismas. Me parece que las acordadas anteriores no dio una respuesta definitiva. Doctor, pero bueno, este es un tema delicado porque está en juego, se está discutiendo la independencia del Poder Judicial, ¿no es cierto? Todos queremos que los jueces que resuelvan las causas sean jueces que nadie pueda sospechar que no tienen neutralidad. Y hablando de eso, doctor, sí. ¿Qué le parece que, bueno, que haya gente hoy protestando frente a los tribunales, después que se proteste frente a la casa de Lorenzetti, que el presidente de la Nación hable de Rosenkrantz? ¿Estas situaciones son normales en una ocasión así? No debería ocurrir, pero bueno, sí, la gente sale a manifestarse. Lo importante es que los jueces tengan la entereza de no dejarse guiar por ningún tipo de presión, ni la presión del político, ni la presión de la manifestación en la calle, ni el escrache en la puerta de la casa, ni una presión que podría eventualmente ejercer algún medio. No, esto el juez tiene que tratar de tener esa templanza, y bueno, y si él no lo resiste, debe renunciar, porque por lo menos, sobre todo el juez de la Corte, ¿no?, que resuelve casos tan delicados. Imagínese en cuestiones mucho más delicadas. Piense usted en el caso del aborto, las manifestaciones que hay y que va a haber cuando haya alguna causa que se haga pública sobre el aborto que esté a resolver por la Corte, y va a haber manifestaciones de pañuelos celestes y de pañuelos verdes en la puerta de tribunales, y por qué no en la puerta de la casa de algún juez. Eso ya pasó en la Argentina y pasa en todos los países del mundo. ¿No está bien, doctor, que la gente se manifieste en los domicilios particulares, sea un magistrado? No involucra a la familia. Está mal. Está mal. Ahora, tampoco está bien lo que dijo el presidente hoy, comparar 50 personas que fueron a tocar bocina frente a la casa del juez Lorenzetti con el nazismo, una de las principales aberraciones, violaciones a los derechos humanos, un genocidio de 6 millones de personas. Lo que ha hecho el nazismo, que la humanidad aprendió a partir de eso, compararlo con 50 tipos que van a tocar bocina en la casa de un juez, y que eso lo diga el presidente, que no es un ciudadano a pie, me parece una barbaridad. No. O sea, me parece un extremo que tampoco, digamos, el presidente colabora para calmar la situación o el debate. Tenemos, ¿no?, ese tape. Si lo quiere escuchar, doctor, sí. A ver, ¿lo ponés? ¿Cómo no? Lo que usted decida. Dale. Si a usted le parece, sí. Quiero solidarizarme con el doctor Lorenzetti, que ayer en su provincia sufrió el acoso, el escrache de un grupo de ciudadanos opositores al gobierno que fueron básicamente a presionar a un juez a la hora en que tiene que tomar una decisión. Yo llamo a la reflexión a quienes promueven esas cosas, porque eso no tiene nada que ver con la democracia. Eso no es un reclamo popular, ese no es un reclamo a las instituciones. Ese es el más vil de los escraches, propio del fascismo, del nazismo. Y eso no tiene nada que ver con la democracia. ¿Coincide, doctor? Sí, sí, claro que sí. Coincido en que no hay que hacerlo. Se refiere al escuadrismo. Usted sabe que cuando nace el fascismo, en el año todavía antes de que llegara al gobierno, ¿no?, en los años 20, 21, había una situación casi de guerra civil en Italia, y el fascismo se caracterizaba por tener las escuadras, y las escuadras iban en realidad no tanto a lugares de gobierno, sino a quemar la casa del pueblo, los locales de los partidos socialistas, a pegarle a los manifestantes socialistas, con bastones sobre todo, pero también con tiros, y había muertos. Entonces me parece que se refería al escrache como una conducta escuadrista, pero de todas maneras, puede ser exagerado o no, lo importante es que está mal, sobre todo ir a la casa. Ir a la Plaza Lavalle es otra historia. Pero bueno, como le digo, el juez tiene que estar también preparado para esto, sobre todo si está en la Corte, y que es donde tiene que resolver cuestiones
que afectan la vida y los intereses de las personas de manera muy, muy delicada. Por eso es tan importante la Corte Suprema y esa relación de quien es electo, elegido por el pueblo, como el presidente, los senadores, los diputados, en la decisión sobre quién van a ser los miembros del tribunal. Mire usted la discusión que hay ahora en Estados Unidos. Claro, nosotros sí, tenemos un sistema judicial casi copiado de los Estados Unidos. Nuestra Corte funciona de una misma manera. La discusión para llenar la vacante de la jueza Ginsburg, que acaba de fallecer, Sí. y que Trump la quiere hacer antes de las elecciones, que faltan 2 meses para las elecciones, un mes y medio. ¿Y por qué? Porque él quiere dejar, gane o pierda, su impronta en la Corte, una Corte de una línea más bien conservadora, y no una Corte de una línea progresista de izquierda en los términos norteamericanos, ¿no? Liberal. Y bueno, esta es la discusión que hay. Y Doctor. una discusión donde se compromete la campaña electoral, nada menos. Claro. ¿Laura? Sí. Sí, doctor, quería preguntarle si, contrario a lo que usted piensa, la Corte llegara a confirmar la validez de los traslados efectuados. Se menciona como una de las consecuencias que se desataría inmediatamente como un festival de traslados, ¿no?, de jueces. ¿Usted cree que esa sería una consecuencia de alguna manera natural o lógica si finalmente los jueces, la Corte Suprema convalida los traslados? No tiene por qué ocurrir, pero para evitar esto hay que hacer algo que no sé por qué no se hace en nuestro país, que es designar a los jueces como corresponde. Claro. No sé por qué hay tanta demora, pero una demora increíble en la designación de los jueces. No tiene justificación. Doctor. Todavía no le podemos echar mucho la culpa al gobierno de Fernández, porque hace 6 meses que está, y 6 meses o 9 meses que está, con 6 meses de pandemia. Pero pensando no solamente en el gobierno de Macri, sino en el anterior, también hubo una gran demora, y por eso hay decenas de juzgados sin llenar como corresponde, sin cubrir como corresponde esas vacantes, lo que es muy malo, porque quien está ahí está de manera provisoria, a veces eligen, estamos pensando, bueno, un ejemplo está en este caso, ¿no? El problema es si nada menos que un tribunal que tiene que juzgar a la vicepresidente. Pero también hay casos de jueces, de secretarios de juzgados que están subrogando el juzgado y están ellos concursando para ser juez, y entonces se ven su propia independencia puede estar limitada si tienen una causa contra el gobierno y dicen yo fallo contra el gobierno y entonces en el concurso el presidente no me va a designar. Son todas irregularidades que pueden ser justificadas en un plazo breve de tiempo por una razón accidental, pero no permanecer años como está ocurriendo acá. Doctor, nada de esto pasaría. Doctor, muchísimas gracias, muy amable. A usted muchas gracias, muy buenas noches. Igualmente. ¿Qué va a pasar, Capielo? Porque recién hablábamos con Tato para un lado, pero decís, no, yo me parece que viene por otro. La verdad que está muy cerrada la definición. La Corte, a pesar de las diferencias internas que hay entre los miembros de la Corte y los recelos que existen dentro de la Corte, si hay algo que los está caracterizando es el hermetismo. Pero lo que dijo el doctor Barra es un análisis muy probable, ¿no? La Corte tiene para analizar un per saltum. El per saltum es un remedio extraordinario para situaciones extraordinarias y a lo mejor lo que puede llegar a ocurrir es que mañana finalmente la Corte rechace el per saltum, exhorte a la Cámara que se pronuncie rápidamente. La Cámara, como vimos, ya está. De hecho, en el expediente se llama autos para sentencia, es decir, ya está en esa situación el expediente, o sea que exhorta a la Cámara. Y acá tenemos un tema. Si la Cámara respalda la pretensión de Bruglia y Bertuzzi y acepta la medida cautelar, bueno, ya van a obtener un fallo a su favor, sería un gran logro. Si la Cámara rechaza lo que piden Bruglia y Bertuzzi, ahí el caso podría regresar a la Corte, ahora sí por una vía normal, más la natural, del recurso extraordinario. Que es lo que decía recién el doctor Barra, una cosa es fallar en un per saltum, que llega a la Corte el caso de un modo inusual, por decirlo de algún modo, y otra cosa es que el caso llegue de una manera natural. Y ahí hay que ver si los jueces de la Corte respaldan la acordada anterior, en la cual, al parecer en el caso de Bruglia,
convalidaron su traslado o si hacen una reinterpretación, como decía ahora Barra. Ahí en ese caso, o sea, vos crees que puede llegar a pasar eso, ahora el tema es cómo va a fallar la Cámara. ¿Y cómo votaron Tracy y el otro juez que integran la Cámara? Uno a favor y uno en contra. No se sabe ¿No porque sabe los quién? votos están secretos y están guardados en la Secretaría del Tribunal. Así que Pero eso se tiene que definir. mañana va a haber un juez nuevo. Ese juez nuevo va a tener que, bueno, por lo menos, como decía el doctor, una semana hasta que lea el expediente y Claro. se pronuncie, ¿no? Ahora, perdón, Dani, no, como decía Laura, si efectivamente se pronuncian a favor o avalan los traslados, ¿esto no abre después también la posibilidad de que el kirchnerismo juegue con ese aval a los traslados para ir definiendo traslados y Mirá, de acuerdo a los fueros y a las causas? Es súper técnica la respuesta y... Perdón, cuando decimos traslados de Macri o traslados porque De todos. De Porque todo, de digo, todo, si pero el avalás momento los que traslados, está- avalás No, pero todo, digo, si avalás los traslados, los iniciales o los de ahora, ¿entendés? los de antes. obvio, O sea, los de los antes. de avalás los de antes, avalás Claro. de acá para adelante, Además, avalás todo. es Un poco es el argumento que recién le estaba preguntando Laura, que le decía, ¿qué pasa? Entonces, ¿quiere decir que Cristina o el gobierno podría también trasladar a los jueces a su antojo? Pues no, porque en el medio hubo una reforma en el reglamento de traslado del Consejo de la Magistratura y dijo que hace falta una mayoría de 2/3 ahora Ok. para autorizar los traslados. Con lo cual no es tan fácil como antes hacerlo. Ahora se exigen más requisitos, digamos. Y eso no podía cambiar el para Consejo hacerlo. de la Magistratura que tiene mayoría kirchnerista. No, porque el Consejo de la Magistratura acaba de decir que ahora es para diferente. todos los traslados de ahora en más tiene que darse el requisito de la elección Y del al- juez. y al digamos. revés también hay Nuevo un lío, acuerdo del Capi. Senado Si la Corte Suprema decide darle la razón al Senado y dice, bueno, la verdad, tienen que volver, anulo el traslado. Sí. Hay 23 jueces como mínimo claro. que están en la misma situación No, que no, no hay están un- en la Corte. hay un montón que más. cualquiera los puede presentar teniendo en cuenta ese fallo, que sienta jurisprudencia, y llevar la situación de esos jueces. Entonces removés a un montón de jueces que están en comisión ahora. No, estoy escuchando un ruido como de WhatsApp, de dispositivo ensamblado en Río Grande. Beto Valdés, buenas noches.